Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. A don Jorge Velado está con nosotros. Don Jorge Velado es presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, de quien damos la más cordial bienvenida. Gracias, don Jorge, por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos, mire, vamos a hablar de esta denuncia que interpuso el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena ante el Tribunal Supremo Electoral contra el presidente Mauricio Funes. Por cierto, también el presidente Mauricio Funes respondió, ¿no? Como era lógico esperar, el presidente dio su punto de vista sobre esta demanda que ha interpuesto el Partido Arena ante el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hablar un poco también sobre esto que está pendiente en la Corte Suprema de Justicia, la elección de el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de nuestro país, que no logró la Asamblea Legislativa lograr tener el consenso en la sesión plenaria anterior. Don Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Buenos días, Romeo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bien, don Jorge, comencemos con esto, con esta acción que tomó el Partido Arena contra el presidente de la República, esta demanda ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Se fundamenta en qué esta demanda y por qué decide el Partido Arena poner esta denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral contra el presidente de la República? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente me permite aclarar cuál es la situación. Hemos estado viendo desde hace bastante tiempo atrás a un presidente de la República que se ha convertido en el principal activista político del grupo de FMLN y Unidad, un continuo ataque directo de parte de él, por cierto, haciendo uso de bienes del Estado. Me refiero específicamente al caso del programa que él tiene los sábados en la Radio Nacional, que luego se transmite en el Canal 10, en el que él, como lo repito con mucha frecuencia, está atacando a nuestro partido y también a nuestro candidato, haciendo descalificaciones. Lo oí decir un día de estos que el argumento de él era que él solamente estaba defendiéndose, sí. Lo cual no es cierto, pues si yo tengo aquí la base de nuestra denuncia, y tal vez debo de aclarar que lo que nosotros estamos argumentando es dos cosas. Uno, que él está haciendo política partidista, y la política partidista, que no es lo mismo que propaganda, en donde se pide el voto, la política partidista no está sujeto a ningún plazo. Porque alguien pudiera decir, bueno, mire, pero el señor presidente estaba hablando de esto antes que hubiera inscripción de candidatos. La política partidista no tiene plazo. Y luego el propósito que él está buscando es desacreditar al Partido Arena y desacreditar a su candidato. Y hay varios, aquí me refiero concretamente a lo que dice el Código Electoral. En su artículo 184, inciso segundo, dice, óigase, ningún funcionario o funcionaria, el señor presidente funcionario, empleado o empleada pública podrá prevalecerse de su cargo para hacer política partidista, y es lo que él estaba haciendo. Luego también habla en el artículo 12 del reglamento de la propaganda electoral, que ya estamos hablando ahí de propaganda. Se prohíbe a través de la propaganda electoral se daña el honor, la moral y la vida privada o la vida privada de los candidatos. Y cuando el señor presidente se refiere a nuestro candidato y al Partido Arena, él precisamente está tratando de dañar el honor y la moral. Y luego incluso podemos ir a la Constitución de la República en el artículo segundo, inciso 2, en donde se habla también de que se garantice el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que el Tribunal Supremo Electoral declare que el señor presidente está violando precisamente el Código Electoral. Y pues eso no servirá, creo que es como suficiente prueba para que el señor presidente ya deje de hacer esos ataques. Don Jorge, ¿podemos tener algunos ejemplos de, por ejemplo, mire, en esta situación se trata de una desacreditación, digamos, del candidato a la presidencia de la República, bueno, no, o se trata de descalificar al candidato a la presidencia de la República del Partido Arena? En la relación de los hechos, puedo leer con mucho gusto aquí algunos de los argumentos nuestros, que por supuesto, como sabemos, el procedimiento dentro del Tribunal Supremo Electoral seguramente nos van a llamar para que presentemos nuevas pruebas. Pero, por ejemplo, dicen, en el programa del 7 de septiembre del presente año, hace un mes y algo, sí, claro, el señor presidente expresó, el señor alcalde de San Salvador utilizó más de $583,000 del fondo FODES
sembrando la duda que la utilización de estos fondos pudieron haber sido utilizados para su campaña. Es decir, primero, antes que nada, todos sabemos claramente, bueno, ahora ya tiene incluso el finiquito nuestro candidato, que esa argumentación o esa duda sobre el uso de los fondos FODES no tenía absolutamente nada que ver con la campaña. Esto era fondos que se utilizaron para volver a hacer el censo del catastro, etc. En el programa del 21 de septiembre, el señor presidente expresó que Quijano... Es el más reciente, ¿no? De septiembre, hace un mes más o menos. Sí, hay otro más, hay otro aquí del 28. En el programa del 21 de septiembre, él dice que Quijano, si no se puede conseguir un finiquito por la administración de la alcaldía, ¿cómo va a administrar el gobierno? O sea, el presidente está queriendo descalificar al candidato Quijano como una persona capaz para administrar el gobierno. Otro, el 28 de septiembre, dice, los gobiernos de Arena destruyeron el tejido productivo del país. Es decir, el señor presidente no puede decir eso cuando en los gobiernos de Arena hubo crecimiento económico. Y en su gobierno no ha habido crecimiento económico. En esta fecha también dijo que para Arena, refiriéndose al partido, la política social es un despilfarro. En ningún momento Arena ha hablado que la política social es un despilfarro. Es una necesidad, lo que nosotros sí lo hemos dicho muchísimas veces, es que los programas sociales tienen que estar enfocados, tienen que ser administrados de una manera eficiente para que solventen los problemas de la sociedad. Y dice que el candidato Quijano ha dicho en reiteradas ocasiones que eliminará el vaso de leche, los uniformes, etcétera, lo cual es total y absolutamente falso, porque nuestro candidato y nuestro partido, y de hecho aquí tengo conmigo el Plan País, en donde se habla que en el próximo gobierno de Arena los proyectos sociales se van a mantener, y se habla pues de la manera en que se van a mejorar y cómo se van a administrar, etcétera. Don Jorge, y no sería como lo mismo, ¿no? Digo, porque de repente en esto de la política, en esto de las elecciones y el marco electoral se dicen muchas cosas. Y no sucede lo mismo cuando de repente Arena dice, o cualquier otro partido que no es el que está en el poder en este momento, dice, mire, este gobierno nos ha llevado a la destrucción, a la crisis, es un gobierno incapaz. Es una declaración también, digo, son declaraciones políticas, ¿no? No sé hasta dónde eso se trata de una descalificación o son frases que se hacen en el marco de las elecciones que están por realizarse en nuestro país. Claro que sí, Romeo, son declaraciones políticas, pero hay una diferencia. Nosotros, los que damos esas declaraciones, no somos funcionarios o empleados públicos, sino que somos miembros de un partido político que estamos haciendo nuestra campaña política. Esa es una diferencia grande. El señor presidente de la República está abusando de los impuestos de los televidentes al utilizar los medios que son del Estado, que se pagan de nuevo con los impuestos de todos nosotros para hacer política partidista, por un lado. Y por el otro lado, estamos viendo a un funcionario presidente que se mete a dar declaraciones directas y en contra del futuro presidente, porque todas las encuestas dicen de que el futuro presidente de El Salvador se llama Norman Quijano. ¿No es normal defender logros? Como es normal defender cuando logros. Él dice, por ejemplo, mire, no es cierto que hemos aumentado la burocracia, no es cierto que hemos despilfarrado el dinero, sino más bien que lo hemos invertido en eso. Es una manera de decir, ¿no? De decir logros que lo hace un ministro también, lo hace cualquier funcionario. Y van una vez al año a dar su memoria de labores a la Asamblea Legislativa. Pero no es de eso que estamos hablando, Romeo, sino que lo que estamos hablando es que el señor presidente de la República, de nuevo, valiéndose de su cargo, lo que hace es atacar. Y la ley se lo prohíbe. Específicamente aquí lo dice el Código Electoral, lo dice, bueno, después el reglamento de la propaganda electoral también lo dice. Entonces, él no es la persona indicada. Él puede defender, él puede demostrar. Todos creíamos que el programa de televisión del señor presidente lo que iba a hacer era, digámoslo así, un diálogo refrescante con la población en donde el señor presidente contaba lo que estaba sucediendo, escuchaba las necesidades del pueblo salvadoreño y decía, mire, esas cuestiones las vamos a resolver de esta manera. Es cierto que en algunos momentos lo ha hecho, pero si nosotros vemos o escuchamos los programas de él, se dedica algunas veces más de la mitad del programa a atacar
a Arena, a atacar a la empresa privada, a atacar al candidato de Arena, a atacar incluso a ex funcionarios de los gobiernos de Arena, como es el caso, por ejemplo, de Selenel, en donde él ha dedicado programas enteros a ese caso y no dice absolutamente nada de lo que está pasando después, como en el caso del Chaparral. Entonces, la pregunta es, ¿él tiene derecho a defender su gestión? Claro que tiene derecho a defender su gestión. Lo que no tiene derecho es a utilizar los medios del Estado que pagamos los salvadoreños con nuestros impuestos para atacarlo. Don Jorge, ¿miente el presidente de la República cuando dice, por ejemplo, mire, es hipócrita la posición del candidato presidencial del Partido Arena cuando ataca la tregua y dice que no va a darle continuidad a la tregua y de repente dice, pero sí hay fotografías y reuniones del candidato a la presidencia del Partido Arena con líderes de pandillas en este país? ¿Miente? Bueno, que lo evalúe el pueblo salvadoreño, los televidentes, pero el señor presidente, ¿en qué se basa para decir que el candidato de Arena tiene reuniones bilaterales con miembros de las pandillas? Dijo que aparecieron fotografías con el Cejas, ¿no? Que es un líder de pandillas. Es una fotografía que la utilizó, por cierto, primero un spot de televisión que nadie lo firmaba y después lo firmaba Gana. Entonces uno dice, bueno, entonces quiere decir que el señor presidente y Gana están en la misma línea. Claro, pues. ¿pero es falsa o es cierto que existe esa fotografía? Bueno, yo no sé si la fotografía existe porque pudiera ser un montaje. Yo cuando veo la foto de este señor, ¿cómo se llama? El Cejas, veo la foto de él que aparece y después la misma fotografía aparece pegada a Norman Quijano y después la misma fotografía aparece pegada a Liz Quijano, hija de Norman Quijano. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que en este caso el pandillero tenga hasta la misma posición? Pareciera que hubiera sido un montaje. Pero de todos modos, cuando uno anda en estas actividades, muchísima gente que se acerca y dice, mire, ¿me puedo tomar una fotografía? Y uno no le va a decir, mire, enséñame su DUI, dígame usted a qué se dedica para ver si me tomo o no me tomo la fotografía con usted. Pudiera ser que existiera esa fotografía realmente, pero eso no quiere decir que el doctor Quijano está continuamente en reuniones o en ningún tipo de reunión, mejor dicho, con dirigentes de pandillas. Eso es absolutamente falso. Ahora, lo que pasa es que el señor presidente de la República no sería la primera vez que le miente al pueblo salvadoreño. La semana pasada hemos visto una discusión seria entre él y el señor fiscal, en donde el presidente sale diciendo de que el fiscal tiene un requerimiento del IRS y después el señor fiscal sale diciendo no es cierto, no existe. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le creo? Y lo sigue sosteniendo el presidente eso, ¿no? Y el fiscal sigue sosteniendo que no es cierto que él le haya mostrado un documento al señor presidente. Yo oí algunas declaraciones que venían de la Embajada Americana en las cuales decían, nosotros en la Embajada Americana no conocemos de este caso. Entonces dice, ¿cómo se llama eso? Para mí, para Arena, eso se llama persecución política. El señor presidente está tratando de desacreditar al partido Arena y a su candidato. ¿Por qué razón? Porque él tiene miedo que Arena va a ganar. O sea, él se da cuenta, podemos ver todas las encuestas y lo que dice claramente es el próximo presidente de El Salvador se llama Norman Quijano. Y seguramente el presidente, me imagino, pues debe estar preocupado, quizá porque tiene miedo que algo vaya a salir de su gestión que no vaya a ser del agrado de los salvadoreños y que el próximo presidente de la República sí esté dispuesto a hacer una persecución real y no una persecución política. Hemos visto dentro de este marco declaraciones de distintos actores del mismo presidente de la República. Obviamente tenemos un sonido, si quieren lo preparamos para escucharlo, que es lo que el presidente dijo como reacción a esta demanda que hizo el partido Arena. Pero también el presidente de la República dijo, me quieren callar como callaron y silenciaron la voz de Monseñor Romero. Y además dijo, Arena está practicando terrorismo cibernético, ¿no? Cuando se refería precisamente, y lo decía hasta con nombre y apellido, mencionaba a Ernesto Mason como uno de los principales involucrados en este tema del terrorismo cibernético, decía el presidente. Ernesto Mason reaccionó a esto. Dijo, procederé a demandar al señor presidente cuando no tenga fuero, por difamación y calumnia, ¿no? Tú dijiste también, el señor presidente de la República se ha convertido en el principal activista político del FMLN y del Grupo Unidad. Esas son las declaraciones que se han dado en toda esta situación. Son cuestiones que digo, podrían llegar a otra instancia, o qué es lo que esperan ustedes del Tribunal Supremo Electoral, porque ya está una recusación también contra el magistrado Walter Araujo y ahora va una denuncia contra el presidente de la República también. Bueno, no es primera vez que lo hemos dicho,
yo personalmente lo he dicho, esta sería quizá como la cuarta vez, y lo vuelvo a decir categóricamente, el señor presidente de la República es hoy por hoy la persona que de alguna manera participa directamente en la persecución política que existe en este país. Arena en sus años de gobierno jamás utilizó su poder político, su poder en el Estado para hacer persecución política. Pero una cosa es denuncia y otra es persecución. Una cosa es que de repente tú digas, mire, es el principal activista, como ustedes dicen, del partido FMLN, y otra cosa es ya persecución. ¿A qué se refiere cuando dice persecución política? Me refiero, por ejemplo, a esas declaraciones. El señor presidente dijo de que Ernesto Mason, Mauricio Sandoval, que fue exdirector de la PNC y también fue director del Organismo de Inteligencia del Estado, y este servidor, Jorge Velado, hacíamos terrorismo cibernético. Yo le pido con todo respeto al señor fiscal general de la República que me investigue. Yo le puedo entregar mi computadora, le puedo entregar lo que él necesite, mi celular, para que él investigue y se dé cuenta de que jamás ni Arena ni Jorge Velado han hecho terrorismo cibernético como el señor presidente nos ha acusado. Eso es persecución política. Es lo que está diciendo estoy descalificando a un partido porque y menciona a Arena 3.0 y menciona a un tal Omega. Si tiene las pruebas, que las presente. Pero salir en frente de los periodistas y así irresponsablemente gritarle al Salvador entero de que en Arena hacemos terrorismo cibernético es una grandísima irresponsabilidad del señor presidente. A mí realmente en lo personal, lo debo decir aquí, no me importa que el señor presidente se exprese de la manera que se exprese de mí, si eso lo único que demuestra es la preocupación que él tiene que esta dirigencia del Partido Arena va a llevar a Norman Quijano el presidente. Entonces lo que está tratando es desprestigiar a Jorge Velado, desprestigiar a Ernesto Mason y desprestigiar a Arena para que la gente se voltee. Nosotros realmente lo que le pediríamos al señor presidente es respeto. O sea, nosotros como miembros de un partido político nos merecemos el respeto de cualquier salvadoreño, como nosotros también respetamos a todos los salvadoreños. Que vamos a hacer propaganda política, que vamos a hacer campaña política, que en medio de todo esto nosotros vamos a decir las incapacidades que por las que este gobierno ha pasado, lo vamos a hacer, Romeo. Si el pueblo salvadoreño se tiene que dar cuenta de que no es viable que el FMLN vuelva al poder. Un diputado del Partido Arena es un funcionario público, ¿no? Sí. De elección, pero es un funcionario público, igual que lo es un diputado del partido frente a Framundo Martín. Claro. Digo, ¿no cabe esto dentro de eso mismo que le estaba preguntando, que le estaba cuestionando? Si nosotros podemos ver a través de las redes sociales cómo diputados de un partido y otro se acusan, se descalifican y hacen declaraciones de este tipo. Es decir, si caemos en esa lógica, tendría que haber demandas y fuera de la Asamblea. Sí. Tendría que haber ese tipo de demandas por todos lados. Digo, porque también diputados del Partido Arena han descalificado la administración del presidente Mauricio Funes y podría decir, están haciendo campaña, están en plena campaña política contra este presidente y con esta administración. Y así sucesivamente. Digo, ¿no cae en ese tipo de figura esta situación que está dando con el presidente? Ahora, hay una diferencia grande. Sí. Una diferencia grande es que alguien haga un señalamiento concreto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en los hospitales no hay medicinas, nosotros no lo estamos mintiendo. Basta con que los televidentes vayan a los hospitales a querer pasar consulta y de repente ni siquiera encuentran una camilla. Antier, el sábado, alguien me contaba de cómo su padre había estado 9 horas en el Seguro Social antes de conseguir una camilla. Eso es una realidad. Basta llegar ahí a preguntarle a la gente con una cámara o con una grabadora cuántas horas tiene de estar ahí, preguntar si en la farmacia del hospital o del Seguro Social le dieron el medicamento que necesitaba. Una cosa es eso y otra cosa es que venga alguien como el presidente de la República y acuse a un candidato de haber robado. Porque él está diciendo, mire que $583,000 que pone en duda si lo ha utilizado en su campaña. Es decir, eso es echarle limoncito a algo. Y luego, de igual manera, cuando se refiere a otros miembros de la dirigencia del Partido Arena. Déjeme escuchar al presidente de la República, don Jorge. Comparto con usted este video, estas declaraciones que dio el mandatario después de conocer la denuncia que interpuso el Partido Arena. Lo que hago es responder a las declaraciones dadas
por algunos diputados de Arena, por algunos dirigentes de Arena y los exabruptos cometidos basados en la desinformación y en la falta de conocimiento de la cuestión pública por el candidato presidencial del Partido Arena, el doctor Norman Quijano. Por ignorancia o por mala fe o por ambas razones, hay una crítica sistemática en estos momentos en que se ha abierto ya la campaña electoral por parte de Arena y del candidato presidencial Norman Quijano del Partido Arena, fundamentalmente a los programas sociales, al tema de la deuda pública y al tema de la seguridad y las políticas públicas que se implementan desde el Ejecutivo. Eso es lo que dijo el presidente. Bueno, dijo más cosas, pero esto es lo que dijo respecto a este tema, ¿no? Y habla él de desinformación de parte del candidato a la presidencia del Partido Arena. Dice, lo que pasa es que no está bien informado y le interpreto que me toca corregirle a mí y aclararle cómo está la situación respecto a temas como los programas sociales, la seguridad pública, etcétera. Bueno, primero, antes que nada, no pareciera que lo dice, parece que lo lee. Nah. Sorprende pues ver al señor presidente de la República, que fue un entrevistador muy hábil, leyendo las respuestas. No sé quién se las escribe, pero bueno, eso es cosa de él. Él dice, y me sorprende ahora cómo tranquilito, lo que yo hago es, después de que 2 o 3 días antes, de una manera eufórica, prácticamente gritando allá en la zona de Jiquilisco, y ahí lo podemos ver todos en los videos, hablaba de la manera que hablaba. El que tiene sabrutos es él, porque él es el que se comporta de esa manera. Yo no creo que el doctor Quijano esté desinformado. Para ningún salvadoreño es secreto que este gobierno nos ha endeudado a tales niveles que, bueno, ya se habla que hemos pasado el 60% de endeudamiento, de porcentaje de endeudamiento. Ya se habla de que el sistema hospitalario ha colapsado. Eso no se necesita más que leer un poquito los periódicos e ir a los hospitales para darnos cuenta de todo esto, o escuchar las discusiones en la Asamblea Legislativa sobre el endeudamiento. El doctor Quijano tiene todo el derecho a señalar. Mire, ayer lo oí decir al doctor Quijano en la gira que andábamos por Usulután, un ejemplo que me gustó muchísimo, cuando él se estaba refiriendo a este gobierno en sus fracasos, y decía, miren, no es viable que el FMLN vuelva a gobernar, dice. Esto es como que uno ve un partido de fútbol y su equipo pierde 2-0 y después quiere ver el reprise 2 días después y está esperando que el resultado sea diferente. El FMLN ya demostró que no tienen la capacidad para gobernar. Entonces, el doctor Quijano lo que está haciendo es algunos señalamientos que no son cuestiones escondidas, que son cuestiones que se conocen, a diferencia de los señalamientos que hace el señor presidente cuando hace acusaciones sobre las cuales él no tiene una base. Él no tiene una base para decir que nosotros hacemos terrorismo cibernético. ¿Que Arena utiliza las redes sociales? Claro que utilizamos las redes sociales. Todos los partidos, y ahí salen en los periódicos el número de fans que se tienen, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a, nada más para concluir el tema, preguntar qué espera del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, con base a el artículo contemplado en el Código Electoral, pues me imagino yo que hay algún tipo de sanción, ¿no? O de llamado que debe hacer el Tribunal Supremo Electoral si es que al final admite esta demanda, si es que al final la conoce en pleno, digo. Y luego vamos a hablar un poco sobre cómo está la situación también en torno a la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Volvemos en breve. Bueno, antes que un partido político vaya al Tribunal Supremo Electoral, me imagino que estudia todo el escenario, ¿no? La pregunta es, solo para conocimiento de nuestros amigos televidentes, don Jorge, ¿qué es lo que procede según el Código Electoral en este caso? ¿Qué debe de hacer el Tribunal Supremo Electoral? ¿Se encuentra los argumentos y el sustento necesario, digo, jurídico para poder prevenir al presidente de la República sobre este tema? Bueno, sería una declaración de violación precisamente al reglamento y al Código Electoral. No nos interesa tanto la multa, digamos, económica, porque aquí puede haber una multa económica, porque pues seguramente el señor presidente la va a mandar a pagar de fondos
me imagino que de fondos de casa presidencial, y al final el televidente, usted y yo, vamos a terminar pagando también esa multa, porque va a ser de nuestros impuestos. Lo que nos interesa es que se declare esa violación, como repito, al Código Electoral, y por lo tanto, entonces también que se prohíba que la repetición de esos programas en los cuales el señor presidente se refiere de esa manera al candidato de Arena, a Arena o a cualquier otro. ¿Ustedes están pidiendo el cierre del programa del presidente? No, nosotros no estamos pidiendo el cierre del programa del presidente. Por lo menos no en esto, porque no le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, entendería yo, cerrarle el programa al señor presidente. Yo creo que el programa del señor, si el señor presidente estuviese utilizando bien el programa fuera de mucho beneficio, porque los salvadoreños le pudiéramos pedir a través de ese programa al señor presidente muchas cosas, hacerle críticas, comentarios, etcétera. Pero bueno, pero eso es otra cosa, la razón por la cual él lo está ocupando, porque el programa no es las llamadas no son en vivo, sino que son pregrabadas, pero eso ya es otro asunto, ¿verdad? Sino más bien nosotros lo que quisiéramos es eso. Y, por supuesto, de ahí en adelante hay otros recursos que se pueden hacer, que podemos utilizar. Si en caso el Tribunal Supremo Electoral no lo aceptara o no lo declarara a él que está violando. ¿Y cuál recurso, por ejemplo? Bueno, acordémonos que si él está violentando un artículo de la Constitución, nosotros también podemos ir a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y aún podemos ir a la sala de lo contencioso en caso el Tribunal Supremo Electoral no quisiera condenarlo al señor Hay un presidente. tiempo de espera, me imagino, ¿no? Hay un tiempo de espera. No, hasta ahorita no nos han notificado cuándo van a revisar esta denuncia, que la deberían de revisar pronto, pues, porque recordémonos que estamos en un periodo electoral, estamos a 105 días, si no me equivoco, de las elecciones del 2 de febrero. Hablemos, don Jorge, de la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se da esta situación? Ya la conocemos, sabemos que la Sala de lo Constitucional al final emitió una resolución que, esa resolución dice que Salomón Padilla no podía ser presidente de la Corte Suprema de Justicia por no tener la independencia, dijo, ¿no? Tras pertenecer y hacer el análisis tras pertenecer, según ellos, a un partido político. ¿Cómo está la discusión? ¿Cómo debe de llevarse la elección, según ustedes, según el Partido Arena, de la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país? Lo lógico, Romeo, es que se hubiera conformado una pequeña comisión que analizara este caso y definiera el procedimiento. Yo creo que sería muy bien visto que la sociedad civil tuviera alguna participación. Me refiero específicamente pues a aquellos conocedores del derecho, porque eso haría que se escogiera una persona que fuera total y absolutamente independiente. Han habido algunas reuniones en la Asamblea Legislativa, sin embargo, lastimosamente, en la mayoría de ellas no ha participado Arena, ningún representante. ¿Por qué razón? Porque acordémonos que esta cuestión es una cuestión de número de votos y ellos consideran que tienen los 56 votos, pues cuando suman los votos de todos los demás partidos políticos, a excepción de Arena, suman exactamente 56 votos. De hecho, todos creímos que el jueves pasado iba a quedar incluso juramentado el nuevo presidente o presidenta y la persona que llegara a sustituirlo. Pero no fue así, no fue así. ¿Hay una lista original de la cual se pueden extraer nuevos nombres? Hay en la lista original, hay algunos juristas que consideran que debe de ser únicamente de esa lista. Algunos otros, porque la elección se refiere, es decir, esta persona que se elija tiene que venir de esa lista, dicen ellos. Pero hay otros juristas que dicen que no, que se puede abrir la lista. De la lista que manda el CNJ, el Consejo Nacional de la Judicatura. Acordémonos que ese es el procedimiento que se sigue. Ese es el procedimiento. Ahí se suman varias listas y de ahí se escogen los nombres. ¿Y qué prefiere Arena o qué propone? ¿Que se abra la lista o que se elija de la lista que mandó el CNJ? Bueno, yo en lo personal creo que abrir la lista nos metería a un proceso demasiado largo. Y lo que puede suceder es que entonces, en este momento en donde estamos en un periodo electoral, si se diera una violación a la Constitución de El Salvador, se puede entrampar
digamos, las resoluciones. Yo creo que ahí hay suficientes nombres de personas que algunos de ellos claramente han sido independientes, me refiero a que no han tenido una participación política partidaria, entre los cuales se pudiera escoger a más de alguno. Lo que escuchamos, pero no nos consta, es que en algún momento el jueves se habló de hacer una rotación. Iba a preguntar sobre eso. ¿Existe esa posibilidad también? Existe esa posibilidad. De igual manera, hay algunos conocedores de la ley que dicen que eso no se debería de dar, pero ahí pues yo no soy abogado y mucho menos constitucionalista, no pudiera decirlo si eso es válido o no es válido, habría que escucharlo. Al hacer esa rotación, pasaría una persona de otra sala a la sala de lo constitucional y habría que elegir al que va a sustituir a ese magistrado. ¿En otras ocasiones se ha hecho esto desde la Asamblea Legislativa, don Jorge? ¿Usted tiene conocimiento? Yo particularmente no recuerdo que se haya dado esta situación de mover, ¿no?, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, en las magistrados de una sala a otra. En las últimas 2 elecciones de magistrados que yo recuerdo no se ha dado. No sé si anteriormente se daba. Así que estamos, esa es una posibilidad. Pero el problema grande es que, ¿cuál va a ser la base para elegir a esa persona, a ese nuevo magistrado? Nos vamos a topar dentro de 3, 6, 9 meses con la misma situación de que se ha escogido una persona que tiene una identificación política partidaria. Decía que el jueves creíamos todos que esta cuestión ya estaba cocinada, sin embargo entiendo que 2 diputados del grupo de esos 5 que se llaman o se hacen llamar Unidos por la Democracia o algo así, que se retiraron de la reunión que había, es decir, más bien se retiraron. Había plenaria, había en ese momento un receso y ellos se retiraron y por lo tanto no podían completar los 56 votos. Habría que ver realmente cuál fue la intención de ellos de retirarse, pues, porque... Ahora, ¿Arena está a la expectativa o tiene nombres de personas? No. Es decir, mire, nosotros sugerimos que elijamos de esta lista. Nosotros y nos parece que sugerimos que elijamos de esta lista, Ajá. Nosotros creemos que hay entre ellos personas que llenan los requisitos para convertirse en magistrado, no necesariamente en presidente, pero ahí sí pues se escoge uno de los magistrados de la sala de lo constitucional como presidente. Pero lo que pasa es de que en este momento lo que están tratando de hacer ellos es tomar una decisión sin Arena. O sea, ellos, el bloque que desde hace rato viene trabajando juntos, no le interesa que Arena representa al mayor número de votantes de El Salvador, porque así fue. Nosotros tuvimos 33 diputados independientemente de lo que pasó después. Nosotros tenemos una representación sumamente importante. Pero así funciona la democracia, ¿no?, en la Asamblea Legislativa. Es decir, déjeme explicarle lo que le quiero decir. Es decir, lo ideal es, obviamente, que se logre el consenso entre los partidos políticos, pero los pesos y contrapesos en la Asamblea Legislativa son de esa manera. Termina imponiéndose una mayoría calificada, digamos, y dejando excluida una parte o fuera una parte que también es importante, pero que si al final no logra el consenso y no está de acuerdo, de alguna manera hay que elegir al funcionario. Sí, así funciona la democracia, así funcionan las elecciones. Lo que sí no es correcto es que después de que los salvadoreños han tomado una decisión de cómo quieren el balance en la democracia, con la compra de voluntades, esa democracia se rompa. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Ahora, para llegar a los 56 votos, lo que hicieron fue, al final, terminar comprando 5 diputados de Arena que se fueron pues con este grupo que, como repito, se llaman Unidos por no sé qué. Eso ya no es democracia, ¿verdad? Eso yo no sé cómo le quieren llamar los televidentes, pero para mí no es democracia. Don Jorge, ¿cuánto tiempo puede tardar esto? Porque de repente siente en los salvadoreños que hay mucha inestabilidad en lo judicial, en el tema y algunos dicen, mire, lo que pasa es que Arena no va a estar satisfecho hasta que sea alguien a su medida, ¿no? Como le gustaría a Arena que fuera realmente. O sea, algunos interpretan eso, digo, o sea, no necesariamente es que Arena puede tener razón, sino que Arena está buscando a alguien que se ajuste a su medida. No, eso no es cierto, Romeo. De hecho, lo tengo que decir públicamente, si nosotros votamos por Salomón Padilla, cuando se llegó a un acuerdo después de ¿se acuerda de aquellas reuniones larguísimas en Casa Presidencial? Que creo que al final fueron como 14 o 17 jornadas. Al final, bueno, miren, aquí
si seguimos así, esto se va a estancar y precisamente para evitar que exista esa inestabilidad en el sistema judicial, démosle. Ok, ahora, la advertencia se hizo. Se dijo, miren, este señor es una persona partidaria, esto pudiera ser un problema. No, bueno, ahí al final vemos los resultados. Nosotros no estamos buscando a alguien a la medida de Arena, nosotros estamos buscando a alguien a la medida de la democracia y la institucionalidad de El Salvador. Entonces, ahí hay personas que seguramente estuvieron en la lista, estuvieron como finalistas en la lista anterior, pero que el FMLN convenció al bloque de que debería de llevar a una persona que fuera pues partidaria de ellos. Esperaríamos que eso no se repita. Don Jorge, ¿de qué independencia habla el Partido Arena cuando se refiere al perfil del candidato? Política partidaria. Pero no solo, porque pero no es Arena. Hay una discusión sobre eso. Bueno, pero no es Arena porque veamos que la resolución la tomó la Sala de lo Constitucional y no podemos decir que en la Sala de lo Constitucional hay areneros, ¿verdad? No, digo, preguntaba de qué independencia habla Arena, pues obviamente porque usted está conversando conmigo en este caso, ¿no? Sí. Sé que es una resolución de la Sala. Digo porque los cuestionamientos que vienen de aquellos que se sienten como tocados por este tipo de situaciones, el mismo Salomón Padilla lo dijo, bueno, ¿de qué independencia hablan ellos? O sea, si aquí la mayoría de gente tiene un vínculo partidario, ¿no? Es simpatizante en determinado momento de un partido, pero además hay otra independencia que es mucho más grave, decía Salomón Padilla, mucho más grave que esto, que ellos están cuestionando, que es la dependencia que se tiene de poderes fácticos aquí en el país. Es decir, no, si usted busca una persona independiente en ese país, difícilmente la va a encontrar. Bueno, es difícil que una persona en El Salvador no tenga, digamos, una preferencia. Es normal, ¿verdad? Ajá. Es como que habláramos de que la gran mayoría de los salvadoreños tenemos alguna preferencia por un equipo de fútbol, porque el fútbol para los salvadoreños es sumamente importante. En este caso, un país en donde hay elecciones a cada rato, pues imagínense la cantidad de elecciones que hay aquí, ¿verdad? Eso es un tema que lo podemos abordar en otra oportunidad. Nosotros estamos de acuerdo de que bajáramos el número de eventos electorales, pues un país pobre, en donde invierte 20 o 30 millones en un proceso electoral, en lugar de estarlo invirtiendo en medicamentos y tal. Pero bueno, ese es otro tema. Nosotros en El Salvador, la mayoría de gente tenemos alguna preferencia. Algunos tenemos una afiliación. Si de una cosa podemos estar seguros es que esta Sala de lo Constitucional ha actuado independientemente. No ha dejado que nadie de ningún lado la mueva o la domine o le dé indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. Nosotros como Arena, en algunas resoluciones, no hemos quedado satisfechos. Sin embargo, conociendo de que la Sala de lo Constitucional es la máxima autoridad en los temas constitucionales, hemos sido respetuosos. Nosotros lo que quisiéramos es que llegara una persona que además de tener la experiencia, también tuviera el carácter de decir, no, a mí nadie me va a decir, ni derecha ni izquierda me van a venir a decir qué es lo que yo tengo que hacer como magistrado. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, pero antes vamos con Alejandra Canales. Alejandra Canales está lista y nos informa sobre una situación de violencia que se ha generado en los últimos minutos. Alejandra, buenos días nuevamente, te escuchamos. Gracias, Romeo, buenos días también para ti nuevamente y también para el presidente del COENA. Te cuento que me encuentro en el pasaje 2, intersección con la Alameda Manuel Enrique Araujo, donde se ha registrado un homicidio dentro de una unidad de transporte colectivo, específicamente la ruta 8A, que viaja de San Marcos hacia San Salvador y viceversa. La situación es la siguiente. Según ha informado la policía, la víctima se trata de un asaltante, quien venía, pues, valga la redundancia, asaltando la unidad, cuando un pasajero le grita que se detenga y que regrese lo robado. Al no atenderle el llamado, el pasajero dispara contra él y el asaltante muere de inmediato dentro de la unidad de transporte. La policía en este momento no ha podido identificar a la víctima. Ya la fiscalía se encuentra en este lugar recogiendo toda la información necesaria. Se desconoce quién le disparó al asaltante. No se sabe si es hombre, mujer, de quién se trata. Este lugar está cerrado, es el pasaje 2 específicamente. No
afecta prácticamente en nada el tráfico vehicular en la Alameda Manuel Enrique Araujo. Este es un pasaje aledaño a la Alameda y pues sin duda alguna este es un hecho que se registra cansada la población de tanta violencia y de tantos asaltos, etcétera, que se registran en las unidades de transporte, porque se nos ha informado que este lugar, en la Alameda Manuel Enrique Araujo, es muy común los asaltos. Estamos acá, vamos a seguir indagando y obteniendo toda la información necesaria. En la emisión de mediodía, todos los detalles de este hecho, y vamos a un corte y continuamos con más aquí en Hechos AM, en la entrevista con Romeo Lemus. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Vamos a conocer algunas de sus opiniones a través de las redes sociales. Rafa Mengíbar en el Twitter dice: un presidente no pide el voto abiertamente, pero sus declaraciones, acciones pueden mover una urna. La especificidad, dice, del jefe de Estado es armonizar la sociedad, velar por el bienestar social, defender a los más vulnerables. Los presidentes se vuelven electores y no les puede negar preferencias, pero no confundamos con herencias presidenciales. Peata Sergio dice: no es que Funes esté haciendo política partidista, lo que molesta es que Funes ha sabido responder a sus mentiras. Baire 75 dice: creo que no hay necesidad de hacerlo educadamente, el desprestigio se lo ha hecho solo cubriéndose con la bandera arenera, es lo que comenta. Fito-Reyes, si quieren vivir una política creíble, ¿qué opina el señor Velado de que los partidos políticos se sometan a la ley de lavado? Le hace la pregunta. También acá otro amigo televidente decía que si mejor dijeran, Rommel Ulises dice: pregúntele a quién quieren como magistrado presidente, que lo pongan de una vez. Esos son algunos de los comentarios en Twitter, Romeo. Rápido te leo dos de Facebook. Señor Jorge Velado, el COENA tiene tanto dinero que no le debe regalar una camioneta blindada a un alcalde, le pregunta Roberto Salazar. Y Miguel Ramírez dice: ¿por qué insisten en hacer campaña sucia? ¿Por qué no hacen propuestas? Regreso contigo, Romeo. Muy bien, muchas gracias, Roxana. Por cuestiones de tiempo, ¿no? Vamos a darle la palabra nuevamente a don Jorge para que pueda dar respuesta a algunas de las preguntas. Bueno, rápidamente al amigo Rafa, que hablaba del rol del presidente, pues yo creo que todos estamos claros, el señor presidente debería estar armonizando, él debería estar dándole soluciones a los problemas grandes que tiene El Salvador. No entendí mucho lo que decía don Sergio, era que lo que molestaba era que el presidente no ha sabido responder, creo que decía. Y luego, con los temas de las propuestas, claro que sí, nosotros tenemos propuestas. Aquí está nuestro plan país, que es básicamente de donde parte el plan de gobierno, y nosotros estamos claros cuáles son los problemas más grandes del Salvador. Sabemos que es el problema de la delincuencia, el problema de la educación, el problema del empleo, el apoyo a los programas sociales, la transparencia, todo eso está desarrollado aquí. Y una cosa importante para decirle al amigo televidente es que prácticamente todos los candidatos están hablando de lo mismo, todos los candidatos tienen claro cuáles son esos problemas. La diferencia es cómo los vamos a solventar, porque nosotros en Arena sí estamos tomando acciones que son medibles, cuantificables, con resultados, con valores de inversión, etcétera, y con tiempos, que es una cosa que nos va a diferenciar en nuestro plan de los otros planes. Por ejemplo, el otro día nuestro candidato lo dijo claramente cuando hablaba del tema de la seguridad, que por cierto, aquí San Salvador hizo hasta un documento que se llama Ciudades Seguras, la experiencia de San Salvador, cuaderno sobre seguridad ciudadana y convivencia municipal. Y nuestro candidato lo dijo, la seguridad es un tema tan serio en este momento que yo me voy a poner a la cabeza de él. Este gobierno hablaba, por ejemplo, de la importancia de la educación y nunca ha tenido un ministro tiempo completo. Siempre tuvo ministros, sigue teniendo ministro medio tiempo, antes el vicepresidente, ahora el señor Hato Asbun, que además tiene varios puestos. Esa es la diferencia. Aquí hay propuestas, las vamos a echar a andar.
hay ejes, hay estrategias que aquí están y que con mucho gusto las podemos compartir en su momento. Pues hoy tal vez el programa no era para hablar de esos temas, pero lo haremos. Don Jorge, solo para terminar, alguien me pregunta que se identifica como el coronel Cepeda, ¿no? Que no es el general que nosotros conocemos, obviamente. Dice, ¿por qué hablan? ¿Por qué quedarse callado? Dice, si ellos mismos, el Partido Arena, habla de la libertad de expresión. Entonces, el presidente, entiendo yo, quiere decir, está haciendo uso de eso, de la libertad de expresión de este país. Una cosa diferencia, coronel, es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Además, la libertad de una persona termina donde comienza la libertad de otra persona. El señor presidente tiene todo el derecho de hablar, la Constitución también se lo permite, pero el artículo 2 de la Constitución también nos limita y dice nadie puede dañar el honor, la moral de otras personas. Cuando el señor presidente de la República se dedica a atacar directamente a un candidato nuestro, está violentando la Constitución política, está violentando el Código Electoral. Esa es la diferencia. Brevemente, sobre el tema de los asesores en la Asamblea Legislativa, Arena publicó una lista, pero todavía pareciera que no está satisfecha la institución que ha requerido esta información, ¿no? Que es, pero no está satisfecha la institución, el instituto, porque la Asamblea Legislativa no presentó la lista. Sí, aquí fue una cosa unilateral, es decir, nosotros como Arena decidimos hacerlo. Primero dimos la lista de los asesores que participaban directamente de la fracción legislativa y luego la lista de los asesores a los 4 miembros de Arena que son miembros de la Junta Directiva al mismo tiempo. En total suman 32. Nosotros lo dimos. Ahora, el instituto lo que pedía era que se diera la lista de absolutamente todos y ahí está pues que los otros partidos políticos no lo han dado, pero tal vez peor que eso es que el presidente de la Asamblea Legislativa se ha negado y algunos miembros de la... Por cierto, había otra pregunta más ahí que hablaba de que si los partidos políticos deberían de estar dentro de la ley de lavado. Nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo. Es más, si no me equivoco, hoy sale un comunicado nuestro, se va a divulgar en los medios de comunicación al respecto de nuestra posición. Nosotros creemos que las personas políticamente expuestas, lo que se llama PPE, y además los partidos políticos deben de estar sujetos a fiscalización dentro de todo esto que habla de la ley de lavado de dinero. O sea, lo que no hay es consenso de los sujetos que deben de estar dentro de la ley de lavado, ¿no? Entiendo. Bueno, realmente ayer... Además de los partidos políticos. Antier entiendo que el candidato del FMLN habló y dijo que ya habían instrumentos. En mi criterio y en el criterio de Arena es, si hay un nuevo instrumento, utilicémoslo. Si en todo el mundo los partidos políticos y las personas políticamente expuestas, yo no tengo ningún problema que revisen mis cuentas o las cuentas de mis familiares más cercanos. O la computadora. O la computadora, que se la presto al fiscal para que me haga el favor. Don Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros, Romeo. haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a los televidentes también. Breve pausa comercial, regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó